No me hablen recién cerca del lunes porque no les voy a contestar. Yo les mandé la lista a la profe el lunes. Estamos a jueves. Chicas, estoy dando clase. No, chau. Chau. Bueno. No, a ver, la misma confusión que hubo fue, ¿qué sería dentro de la clásica? Pues ya la vimos a proteína, pero es para calcular la insulina. Perdón. 4 correspondiente a lípidos. Bueno, ¿qué podemos decir de lípidos? Que es una de las 4 moléculas, ¿no es cierto?, que vamos a ver en la materia. Nosotros ya vimos primariamente, ¿cuál vimos? ¿Cuál vamos viendo ya? Vimos proteínas, dijimos que macromoléculas de gran tamaño que están formadas por cuáles eran los monómeros que forman las proteínas. Digamos, un breve concepto. Los aminoácidos, entonces, ¿cuántos aminoácidos tenían que unirse a través de enlaces, uniones peptídicas para hacer considerada una proteína? No, la proteína, eso sería un oligopéptido, un dipéptido. Supuestamente el concepto dice más de 100, ¿sí? Sería más de 100 unidades de aminoácidos, pero en la práctica vemos que la glucosa es una hormona que la considera una proteína con función hormonal o de regulación, ¿cierto? ¿Y cuántos aminoácidos tenía la glucosa? La insulina, perdón, la insulina. Pregunta de examen siempre. ¿Cuántos aminoácidos tiene la insulina? 51. 51, ¿sí? Y ya es considerada una proteína. Entonces vemos que o es o por la cantidad de aminoácidos o por el peso medido en kilodalton, ¿sí? A ver, la mínima confusión que hubo fue, ¿qué sería dentro de la clasificación? Bueno, ya lo vimos a proteínas, pero es para que vayan integrando. Cuando dos aminoácidos se unen, ¿cómo se llama el producto? Disacáridos. No sacáridos, empiezan a confundirse. Estamos en proteínas. Péptido. Dipéptido, muy bien. Ahora, les cambio la unidad. Vamos a glúcidos, que es lo que vimos el lunes, lo deben tener fresquitos todos. Los glúcidos. Definición de química de glúcidos. Pregunta de examen siempre. ¿Son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas? Muy bien. ¿Polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas? Bien. ¿Cómo se llaman los monómeros que forman a los glúcidos? Los monosacáridos. Los monosacáridos, muy bien. Unión, ¿cómo se llaman las uniones entre los monosacáridos? Unión éter. No, ese es el tipo. O glucosídico. Enlace O glucosídico, enlace alfa o beta o glucosídico. Bien. El tipo de enlace es un enlace de tipo éter. Muy bien. ¿Por qué es un enlace de tipo éter? ¿Qué dos grupos funcionales se están uniendo? ¿Qué dos funciones? ¿Qué dos funciones se unen en un enlace glucosídico? Pregunta de examen. ¿Dos funciones alcoholes, profe? Claro, dos grupos oxidrilos, o sea, dos funciones alcoholes, muy bien. Ay, me ahogué con la hierbita. Quise hablar, justo que estaba tragando. Sí, está bien. Tipo éter porque se unen dos funciones alcohólicas. Y escuchen la pregunta. En el enlace o unión peptídica, ¿qué se unen? ¿Qué dos funciones se unen? ¿Y qué tipo de enlace es? Todo esto les pregunto porque son preguntas de examen siempre. Es para que vayamos integrando todas las unidades. Esto ya lo tendrían que saber porque ya fueron evaluados de esto. ¿Qué tipo de enlace tenía el enlace peptídico o unión peptídica? Enlace de tipo amiga, profe. ¿Sí? ¿Qué funciones se están uniendo? El grupo oxidrilo del carboxilo con Bien, cuando hablo de función, hablo directamente de ácido con un grupo amina. con un ¿sí? grupo amina. Bien, esa era la pregunta. Perfecto, bien.
Bueno, así son los orales, chicos, ¿sí? Hablen de la unidad que hablen, siempre se les va a hacer relacionar con todos los otros temas anteriores, para ver si están en condiciones de entender la diferencia de uno y otro. Bueno, vamos a la clase de hoy. Los lípidos. ¿Qué vamos a decir de los lípidos? Que al igual que las proteínas y los glúcidos que ya vimos en las unidades anteriores, también son una de las biomoléculas, ¿no es cierto?, que vamos a ver en la química orgánica. ¿Por qué? ¿Qué se denomina o cuál sería la denominación de lípidos? Cambiemos, Gonzalo. Entonces, yo también cambié mi compu. Entonces, dice, los lípidos. Los lípidos, la definición de lípidos, pregunta de examen, son biomoléculas orgánicas. ¿Por qué orgánicas? Porque están formados por carbono, por eso son llamados orgánicos, ¿no es cierto? Carbono, pero también están formados por hidrógeno y por oxígeno. Al igual que ¿quién? ¿Qué otra biomolécula que vimos la semana pasada, digamos, o esta semana sería, el lunes, estaba formado por los mismos tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno? Glúcidos. Los glúcidos o hidratos de carbono. Estaba formado, ¿no es cierto?, por lo mismo, ¿sí? Pero vamos a tener que acá las disposiciones diferentes, ¿sí? Estos carbonos, hidrógenos y oxígenos van a estar formando parte de largas cadenas hidrocarbonadas, que son las que les van a dar las características en cuanto a la solubilidad. ¿Cuáles son las principales características, pregunta de examen, que los van a diferenciar de las otras biomoléculas? Nosotros vimos que tanto las proteínas como los glúcidos, en cuanto a la solubilidad, ¿cómo eran? Cuando decimos glúcidos hablamos más que todo de los monosacáridos, ¿no? De los monómeros. Eran insolubles en agua. Perfecto. Tanto los glúcidos, sobre todo los monosacáridos y oligosacáridos, y las proteínas son solubles en agua, ¿sí? En cambio, a diferencia de los dos anteriores, el lípido es el que siempre hace lo contrario, digamos, o tiene unas características especiales. Entonces, los lípidos son insolubles en agua, ¿y eso por qué adquiere importancia? Si lo tuviesen que relacionar con lo que yo hablo de las biomoléculas anteriores. ¿Por qué sería importante que los lípidos sean insolubles en agua en cuanto a la química orgánica? Se te escuchas re despacito, no sé quién habla. Para que no entre agua, profe. Bueno, porque ya vamos a ver que una de las principales funciones es la estructural, ¿no es cierto?, formando parte de la bicapa lipídica, ¿no es cierto?, impidiendo, como dice el compañero, a nivel de la membrana celular, que difundan libremente ciertas sustancias, ¿sí? Pero, sobre todo, porque nosotros vemos también la parte macro, digamos, la macro, sería que los lípidos, cuando hablo de agua, también hablo de sangre, porque el plasma sanguíneo es agua, básicamente. No pueden ir libremente los lípidos transportados en la sangre, sino que van a tener que ser transportados por ciertas sustancias que ya vamos a ver. Igual ya las vimos cuando vimos proteínas complejas. Bueno, entonces, repito las características. El concepto son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Poseen largas cadenas hidrocarbonadas que les dan las características en cuanto a su solubilidad. ¿Cuál es la principal característica de los lípidos? Ser insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos, como éter, cloroformo, benceno, ¿sí? Entonces, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Y que no forman estructuras poliméricas. ¿Qué significa? La proteína, por ejemplo, dijimos que era un polímero formado por miles de monómeros, que son los aminoácidos. O los glúcidos, por ejemplo, los polisacáridos, también son estructuras poliméricas formadas por miles de unidades de glucosa, por ejemplo, el glucógeno, el almidón, ¿sí? Esos serían estructuras poliméricas, serían moléculas de gran tamaño, formados por monómeros. En cambio, acá los lípidos no forman estructuras poliméricas, ¿sí? Esa sería una tercera diferencia.
Pero no se confundan cuando leamos de ácidos grasos, porque confunden lípidos con ácidos grasos. Entonces me dicen, no forman estructuras poliméricas las cadenas hidrocarbonadas. Las cadenas hidrocarbonadas ya vamos a ver que las cadenas hidrocarbonadas, cuando digo hidrocarbonadas, ¿qué dos átomos tengo que están formando parte? Carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno. Esos sí forman largas cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Ya vamos a ver que cuanto más grande es la cadena, difieren de propiedad, van a ir difiriendo sus propiedades físicas y químicas, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta ahí? Esas serían las características. Con eso yo empiezo a hablar de del tema. Cambia la diapo, Gonzalo, por favor. Entonces, repasando. Yo espero que se me cambie la compu, y es cierto que la compu la estoy manejando yo. Estoy conectada. Soy renava. Bueno, entonces, la definición, vamos a decir que los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y también oxígeno, que son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, éter, cloroformo, benceno, que no forman estructuras poliméricas y que, que no forman estructuras poliméricas. Bien, vamos a la otra diapo, las funciones. Pregunta de examen siempre. Funciones, importancia biológica de los lípidos en la célula, ¿sí? O en el cuerpo. Entonces, la importancia o función biológica son la principal reserva de energía, yo le aumentaría ahí, a largo plazo, tanto en la célula animal como en la célula, como en el hombre, ¿sí? Entonces, esa sería la principal función. Ser reserva de energía a largo plazo sería la principal reserva de energía en la célula animal y en el hombre. Dentro de lo que es la reserva de energía, en cualquier tejido, o cómo se llamaría la célula que que cumple esa función, donde se vaya a depositar los lípidos. Ya vamos a ver en qué disposición. ¿Cómo se llama la célula? ¿O cómo se llama el tejido? Adipocito. La célula se llama adipocito, muy bien. Y el tejido se va a llamar tejido adiposo, ¿sí? Bien. Entonces, esa sería la principal función biológica de los lípidos, ser reserva de energía, ser la principal reserva de energía a nivel, en la célula animal, a nivel de del adipocito, ¿sí? Entonces, el adipocito, si no sé si ya lo vieron en histología, al microscopio se ve como toda una célula blanca, porque está toda cargada de grasa, ¿sí? Llamadas grasas neutras. Bueno, otra función biológica importantísima sería la estructural, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo explico esa función? Ya que forma parte fundamental de lo que son las membranas biológicas o membranas celulares. Esa sería una segunda función estructural de los lípidos, constituyendo parte fundamental de la membrana celular. ¿Cómo se llama la forma que adquiere o la forma en la que se dispone la membrana celular? Ya lo vemos bien, pero ¿cómo se llama? La estructura básica de la membrana. La bicapa. La bicapa lipídica, muy bien. Entonces la bicapa lipídica es la que está formando parte fundamental de la membrana celular, que ya vamos a ver cuando veamos la unidad 7 cuáles son todas las características, pero podemos ir haciendo un spoileo, digamos. Es una membrana, una bicapa lipídica, vamos integrando con lo que vimos en la unidad 2, que vimos proteínas también. Una de las funciones no era era la principal función. ¿Se acuerdan de las proteínas? Vimos que, que la principal función de las proteínas era estructural, formando parte de la bicapa lipídica. Entonces, voy a decir que, a ver, es como un juego de palabras. Las proteínas, la función principal era estructural, formando parte de las membranas lipídicas. Pero cuando veamos en la unidad 7 voy a decir que las membranas biológicas o membranas celulares están formadas fundamentalmente, o sea, su estructura fundamental es la bicapa lipídica, ¿sí? Y también participan las proteínas, tanto las integrales como las periféricas, ¿sí? Bueno, entonces esa sería la segunda función de los lípidos, constituir como parte fundamental de las membranas biológicas o membranas celulares, en forma de una bicapa o doble capa de fosfolípidos, que ya vamos a ver en qué clasificación se encontrarían los fosfolípidos.
Y como tercer función, que nunca me la saben explicar bien esta, sería ser precursor. Los lípidos son precursores, ¿qué significa? Que son iniciadores, por decirlo, ¿sí? De sustancias de actividad biológica. Son precursores, los lípidos son precursores importantísimos de sustancias con actividad biológica. ¿Cuáles? Vitaminas, que la vamos a ver creo que en la unidad 14, dentro de las vitaminas, ¿de cuáles? De las vitaminas liposolubles, porque dentro de las vitaminas tenemos que son micronutrientes que se deben ingerir diariamente en muy pequeñas concentraciones, y dentro de las vitaminas tenemos las hidrosolubles y las liposolubles. Entonces los lípidos serían precursores de las vitaminas liposolubles. ¿Alguien sabe cuáles son? Es la A, la D, la E y la K. Y la K. Muy bien, las ADEC. A, D, E, K. Todas con importantísimas funciones. ¿Sí? Bien. Otra precursor de qué otra sustancia muy importante que vamos a ver en la materia, de hormonas, ¿sí? ¿Saben lo que es una hormona? La- las hormonas son sustancias químicas que son, digamos, secretadas ante una señal, ante un estímulo por una glándula endocrina. Todo lo que se llama endocrino significa hormonal o endocrino. Por ejemplo, sistema hormonal o sistema endocrino serían como sinónimos. Entonces, una glándula, ¿sí? Una glándula endocrina, ante determinada señal, va a sintetizar, va a segregar, va a producir una hormona. Esta hormona va a viajar, que es segregada o sintetizada por esa glándula endocrina, va a viajar esa hormona a través de la sangre y va a ir a ejercer su acción o su efecto, digamos, en un órgano diana u órgano blanco, en una célula diana o célula blanco, ¿sí? Solamente ahí que va a tener los receptores específicos para esa hormona. Ejemplos de hormonas que usan lípidos como precursores, ¿quién sabe? Las vimos, también vimos. Todo esto lo vimos en algún momento. Vamos, chicos, hay casi 100 reforzantes. ¿Qué hormonas que tengan como precursor los lípidos? Profe, ¿Sí? la insulina y el glucagón. No, la insulina que dijimos en la clase pasada. ¿Insulina y glucagón qué origen tienen? Lo dijimos en la clase pasada. ¿Qué origen? Y es más, lo acabo de decir cuando el compañero se equivocó y dijo que dos Proteico. La insulina dijimos que es la principal proteína, ¿sí? Tiene 51 aminoácidos, ¿sí? ¿A dónde estaría el lípido en la insulina? Si son aminoácidos. Y el glucagón dijimos que era una hormona polipeptídica, porque ¿cuántos aminoácidos tenía el glucagón? Se va a hacer eterna la clase, vamos a hacer las 10 de la noche, vamos a seguir acá porque si no me saben contestar. Todo esto que yo pregunté lo dijimos hace 3 días, 4 días, una semana, no sé cuánto. ¿Cuántos aminoácidos? Profe, ¿Cuántos? 29. 29. Bien. Entonces, ¿a dónde están los lípidos en insulina y glucagón? No tienen. Son de origen proteico o polipeptídico. Profe, ¿serían las sexuales, las hormonas? Las hormonas sexuales, por ejemplo, Eh, se llaman El andrógenos. estrógeno. ¿Sí? ¿Cómo? El estrógeno. estrógeno, la progesterona, la testosterona en el hombre, ¿sí? Se llaman andrógenos, ¿sí? Muy bien. Las suprarrenales, los glucocorticoides, todo eso serían, ¿no es cierto? También serían sustancias de actividad biológica cuyos precursores son los lípidos. Y los ácidos biliares, que están formando parte de ¿qué? Los ácidos biliares.
como su nombre lo dice. Que también lo vimos cuando vimos digestión, sobre todo de lípidos. ¿Cómo? De la bilis. De la bilis. Nosotros tenemos que la bilis es producto o es producido por el hígado, almacena, después viaja a través de los conductos hepáticos, viajan y se almacenan en la vesícula biliar, que se encuentra por debajo, ¿no es cierto? Muy pegadito, como casi juntito al hígado, en la cara inferior, digamos. Y ante determinada señal, por ejemplo, la distensión. Todo esto lo vamos a ver en digestión de las biomoléculas, en digestión. La señal es la distensión de las paredes del intestino delgado, ¿sí? Para que se secrete la bilis y vaya a emulsionar las grasas, para que puedan ser digeridas y puedan actuar las enzimas digestivas de los lípidos, que ¿cómo se llaman? Las enzimas digestivas de los lípidos, esas hidrolasas. ¿Cómo La se llaman? lipasa. Las lipasas. Se está actuando a nivel intestinal, pero el origen o la glándula que la secretó, la glándula exócrina que la secretó es el páncreas, se llama lipasa pancreática. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces los ácidos biliares también son, los precursores van a ser los lípidos. Entonces, para sintetizar, para repasar, entonces, ¿cuáles son las tres funciones de los lípidos? Pregunta de examen. Principal función, ser reserva de energía a largo plazo, ¿no es cierto? En la célula animal, en el adipocito, tejido adiposo. Es una forma fisiológica. ¿Y dónde también en forma fisiológica? Que ya, como está diciendo energía, ya vimos en glúcidos qué célula o qué tejido necesita mucha energía constantemente para el movimiento, por ejemplo. Músculo. El músculo es todo tipo de músculo, pero sobre todo el músculo esquelético. Entonces, en forma fisiológica, los lípidos en forma de triacilglicéridos, ya lo vemos en complejidad en clasificación de complejidad de la molécula, en forma de triacilglicérido, también llamado o mal llamado grasas neutras, va a estar depositado en lo que es la célula adiposa o adipocito, en el tejido adiposo, y en las células musculares, sobre todo el músculo esquelético. Y en forma patológica, por ejemplo, en el hepatocito. ¿Saben lo que es el hepatocito? ¿La célula de qué órgano? El hígado. El hígado. Del El hígado. hígado. Del hígado. Nosotros ya vamos a ver cuando veamos compartamentalización, allá cuando veamos integración metabólica en la unidad 13, vamos a ver que en cada órgano existen, digamos, vías donde se van a ir a activar o inhibir constantemente, de acuerdo al requerimiento necesario energético de la célula en ese momento. Vamos a ver que en el hígado ocurren muchas vías, tanto anabólicas como catabólicas, y tenemos que los lípidos, la lipólisis, la lipogénesis, se van a dar a nivel del hígado y se pueden depositar en forma, digamos, patológica, formando lo que se llama la esteatosis hepática. Es una condición patológica donde el hígado, el hepatocito, se carga de lípidos, de triacilglicéridos, e incluso puede tener hasta enfermedades. ¿Qué más? Bueno, esa sería la función. Bueno, esa sería la reserva de energía. Vamos con la segunda función, el repaso rapidito. Estructural, dijimos, la bicapa lipídica en las membranas y precursor de sustancias de actividad biológica, ya se las acabo de explicar. Vamos a clasificación en la otra diapo. Dentro de pregunta de examen también, ¿cómo se clasifican o clasificación de los lípidos? Los lípidos se van a clasificar, tienen muchas clasificaciones. Las que vamos a ver en la materia son la clasificación de acuerdo a la complejidad de la molécula, ¿sí? Entonces, los lípidos se clasifican de acuerdo a la complejidad de su molécula en lípidos simples, lípidos complejos o compuestos y sustancias asociadas a lípidos. Sustancias asociadas a lípidos. Dentro de los lípidos simples, a su vez, vamos a tener, ya lo voy a explicar bien uno por uno, pero ahora solamente los nombramos,
Dentro de los lípidos simples tenemos los acilglicéridos y las ceras. Los acilgliceroles o acilglicéridos en la célula animal y las ceras que son de origen vegetal también. Los lípidos complejos o compuestos van a ser aquellos donde van a presentar una parte lipídica y una parte asociada. Por ejemplo, el ácido fosfatídico, formando lo que son los fosfolípidos, los glúcidos, más precisamente, ¿no es cierto? Los glúcidos, formando lo que son los glucolípidos o glicolípidos, y también se puede asociar los lípidos con las proteínas, que también las vimos. Esto es lo que yo siempre les digo. Nosotros cuando vimos proteínas, hace 2 semanas, cuando veíamos proteínas compuestas, conjugadas o complejas, también hablábamos de lipoproteínas. Si es que lo veíamos, si es que lo vemos de la parte de la proteína, se van a llamar lipoproteínas conjugadas. Si la vemos acá en la clasificación de lípidos, vamos a decir que son lípidos compuestos o complejos, pero básicamente es la misma sustancia. Esto ya la vimos. Los fosfolípidos y glicolípidos sí lo vimos, cuando hablamos de la glucosa que se unía a distintas sustancias. ¿Dónde estaba ubicado? Formando qué estructura también importantísima, los glicolípidos. ¿Qué función tenían? Ya lo vimos el lunes. Se encuentra en la membrana biológica. También en la membrana biológica, en la capa externa de la membrana biológica, ¿sí? Y las lipoproteínas, también las vimos en proteínas. ¿Cuál era la función? De transporte. ¿De transporte de qué sustancia? De los TAC. No tan solo, de los lípidos. Dentro de los lípidos dijimos los TAC, dijimos el colesterol libre, colesterol esterificado, vitaminas liposolubles, ¿sí? Y los ácidos grasos, que ya vamos a ver quién los transporta, pero también se los dije. No, sí se los dije, sí se los voy a preguntar, porque ya se los dije. ¿Quién transporta los ácidos grasos en la sangre? ¿Cómo se llama la principal proteína de transporte a nivel plasmático? Pregunta de examen siempre. No, la hemoglobina transporta gases, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Albumina, profe? La albúmina, bien. La albúmina es la principal proteína de transporte, proteína plasmática de transporte. Transporta muchísimas sustancias, entre ellos los ácidos grasos, ¿sí? Bueno, sigo. Dentro de las lipoproteínas son familias de proteínas transportadoras donde vamos a tener lo vamos a ver bien ya dentro de un rato. El kilomicrón, LDL, HDL, IDL, VLDL. ¿Sí? Cada uno va a transportar un lípido diferente. Y bueno, y como tercer clasificación tenemos las sustancias asociadas a lípidos. ¿Por qué hablo de sustancias asociadas a lípidos? Porque ya vamos a ver cómo están compuestos. Las sustancias asociadas a lípidos, en su constitución, por su hidrólisis, no vamos a obtener ácidos grasos, como sí vamos a obtener en las simples y en el complejo, ¿sí? Pero como comparte todas las características que dijimos al inicio de la clase, que cuáles eran de los lípidos, por eso se llaman sustancias asociadas a lípidos, porque van a tener las mismas características que sí tienen los lípidos. Las comparten en las características. ¿Cuáles eran? Lo dijimos hace media hora. Reserva de energía a largo plazo. Esa es una función. Esa es una función. Bueno. Características y función son dos cosas distintas. Que no son solubles en agua y que son solubles en solventes orgánicos. Bien, eso. Las características son esas. Las otras son funciones. Bueno, porque ya vamos a ver, por ejemplo, qué son los esteroles, que bueno, dijimos que eran sustancias precursoras de, ya vamos a ver cuáles son los terpenos y los esteroles, pero básicamente tienen función de hormonas o de sustancias muy importantes a nivel biológico, ¿sí? Entonces, esta clasificación, sí o sí, saberla explicar, una por una ya la vamos a explicar. Pero
para hablar de lípidos, que sería la biomolécula, ¿no es cierto? Lo macro, vamos a hablar principalmente de lo que son los ácidos grasos. Cambiemos la diapo. Entonces, ¿qué son los ácidos grasos? Bueno, voy a decir que los ácidos grasos... es que yo siempre espero que se me cambie acá y diciendo que la... ya- Claro, yo estoy conectada con el... No sé si me entienden lo que me pasa. Yo estoy conectada con el celu y hablo y me escuchan por el celu. Pero al mismo tiempo yo tengo mi PowerPoint abierto porque soy re ciega en la compu. Y cuando digo cambia, vos sí cambia y a mí no se me cambia porque no estoy conectada con la computadora. Ay, qué... Estoy vieja, che. Bueno, entonces, los ácidos grasos. Los ácidos grasos son los que van a constituir, ¿no es cierto? Son como los monómeros, digamos, que van a constituir los lípidos. Es la unidad estructural de un lípido, así como los aminoácidos lo eran de las proteínas, los monosacáridos lo eran de los glúcidos o hidratos de carbono, los ácidos grasos van a formar parte, van a ser la unidad estructural constituyente de los lípidos, ¿sí? Bien, cambiemos otra, sí, ahí está cambiado, ahí cambio yo. Entonces, los ácidos grasos, pregunta de examen, definición de un ácido graso, son moléculas, los ácidos grasos, que van a estar formados por una cadena formada por carbono, un esqueleto, digamos, de carbono, un esqueleto central, una columna central, todas de carbono, de tipo lineal, unidos, ¿no es cierto?, a través de enlaces covalentes, y también unidos a átomos de hidrógeno. Por eso son cadenas hidrocarbonadas de tipo lineal. Y que siempre van a presentar un número par de átomos de carbono. Entonces la pregunta obligada va a ser, ¿por qué tienen siempre un número par de átomos de carbono? Empezando, digamos, el ácido graso más pequeñito presenta 4 carbonos. Y de ahí va a ir aumentando o sustrayéndose, digamos, sintetizándose o degradándose el número de A2 átomos de carbono, un número par. Entonces voy a tener ácidos grasos que arrancan de los 4 átomos de carbono, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hasta los 26 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, ¿por qué tienen un número par de átomos de carbono? Porque los ácidos grasos son moléculas formadas por la cadena hidrocarbonada de tipo lineal, donde se van a sintetizar o degradar, ya sea por adición o sustracción, o adición y separación, o suma y resta, de un número par de átomos de carbono. Ya vamos a ver cuando veamos metabolismo de lípidos, la lipólisis, que siempre se corta, por decirlo, en un número par de átomos de carbono. Si es un ácido graso que entra a la lipólisis con, no sé, 20 átomos de carbono, cuando termine de dar los 4 pasos, va a salir una acetil-CoA de 2 carbonos y un ácido graso con una cadena hidrocarbonada con 2 carbonos menos, ¿sí? Por ejemplo, 18. ¿Se entiende? Entonces esa sería la respuesta. Porque o se aumenta. Creo que, ¿cuánto falta? No me dice la llamada, se terminará en y no me dice nada más. 15. Bien, bien, bien. Entonces, esa sería la respuesta, ¿sí? Por la adición o separación de un número par de átomos de carbono. Lo que yo pregunto siempre, ¿cuánto nosotros vamos a tener? Ácidos grasos de cadena corta, de cadena media y de cadena larga. Ácidos grasos de cadena corta, cadena media y cadena larga, ¿sí? Nuestra alimentación se basa básicamente en lo que son ácidos grasos de cadena media y larga. ¿Qué más? Bueno, sigo acá, en la diapo. Dice, tienen un extremo de la cadena un grupo carboxilo. Entonces, como grupo funcional, en un extremo de la cadena, ¿se acuerdan lo que es un C-terminal? O un carbono primario. ¿Qué era un carbono primario? Ya lo vimos en química orgánica. En los extremos. Claro. O sea, no sé, esa no sería la definición, ese sería el ejemplo. Nosotros vimos que en una cadena carbonada, un carbono, me acabo de encontrar en una lonchera de mi hija un caramelo, se lo estoy robando. Nosotros vimos que en una sustancia teníamos 4 tipos de átomos de carbono: carbono primario, secundario, terciario, cuaternario,
pero los carbonos de los extremos eran el ejemplo que dábamos. Pero ¿cuál era la definición de un carbono primario? Porque está enlazado un solo carbono, profe. Bien, el que a través de un enlace, en un enlace covalente va a estar unido a un segundo átomo de carbono, solamente a uno. ¿Qué pasa? Espera, estoy dando clases, amor. Bien, entonces, los ácidos grasos van a estar formados entonces por esa larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal, unidos a través de enlaces a hidrógenos, a otros carbonos, y como grupo funcional, digamos, en uno de los extremos va a tener un grupo carboxilo. Y ahí va a estar representado por el tercer átomo que dijimos que era el oxígeno, ¿sí? Entonces, bueno, y lo que vemos ahí en la diapo, dice la fórmula general R, que significa resto de la cadena carbonada, con el grupo carboxilo en su carbono primario, carbono del extremo, en la cual R es una cadena de carbonos de longitud variable, que puede ir de 4 a 26 átomos de carbono, siendo ácidos grasos de cadena corta, media y larga, ¿sí? 4, 6, cadena corta, 8, 10, 12, 14, 16, cadena media y más, hasta 26 de cadena larga. La fórmula molecular de cualquier ácido graso, entonces, va a ser la que está ejemplificada en la diapo abajo. CH3, ¿por qué CH3? Porque es un carbono del extremo opuesto al que presenta la función el grupo funcional carboxilo, y que determina que la función sea un ácido con sus propias características, ya vamos a ver cuáles. CH3, entre paréntesis pongo CH2N, N puede ser o 2 o 4, 6, 8, dependiendo del largo de la cadena hidrocarbonada. Y en su extremo opuesto vamos a tener el grupo carboxilo, ¿sí? El grupo carboxilo que le da la característica de que sea una función de un ácido. ¿Estamos ahí, chicos? Pregunta de examen. En nuestra dieta, en la dieta humana, en la dieta diaria, ¿cuáles son los ácidos grasos que más consumimos? ¿De cuántos carbonos? De 16, que ya lo vemos cómo se llama, ácido palmítico, y de 18 átomos de carbono, de 16 y de 18. Eso es lo que tenemos de forma más abundante en nuestro organismo, ¿sí? Y otra característica que puedo decir acá es que tienen la terminación oico, ¿sí? Oico. Entonces, cada vez que yo vea con un sufijo la terminación oico, estoy refiriéndome a un ácido graso, ¿sí? Bueno, de acuerdo al tipo de enlace, cambiamos la diapo. ¿Cómo se van a pregunta de examen, ¿cómo se van a clasificar los ácidos grasos? Entonces, los ácidos grasos, de los ácidos grasos vamos a preguntar la definición, que ya la dimos, la fórmula molecular y ahora la división o clasificación o tipos de ácidos grasos de acuerdo a cómo se establezcan esos enlaces. Entonces, voy a decir que los ácidos grasos se clasifican en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿Cuándo van a ser los ácidos grasos saturados? Van a ser aquellos que solo tienen enlaces simples entre sus átomos de carbono. Bueno, los ácidos grasos saturados son más comunes en los animales. Ejemplos de acá. ¿Qué ácidos grasos podrían ser? De origen animal, también llamado como colesterol malo, conocido como grasas malas. ¿Por qué? ¿Alguna vez escucharon? Está muy en auge ahora todo lo que sea. Entonces, las grasas animales o grasas saturadas van a tener un alto contenido de colesterol, también llamado LDL o colesterol malo, o malo, digamos el colesterol malo. Tenemos un colesterol bueno, un colesterol malo. Vamos a decir que las grasas saturadas de origen animal están representando lo que es el colesterol malo o LDL. ¿Dónde la vamos a encontrar? En todo lo que sea de origen animal, ¿sí? Todas las grasas animales, tanto en la carne, en carne, ¿sí? ¿Dónde más? En la manteca. ¿Y por qué van a ser malos? ¿Por qué piensan ustedes que va a ser malo? Ya lo vamos a ver en colesterol. Pero en general, ¿por qué ustedes, más allá de que porque engordamos, ¿no es cierto? Porque se nos va a depositar en el tejido adiposo, ¿por qué no deberíamos consumir esas grasas saturadas?
Puede ser que se nos tapan las arterias de grasa. Bien, muy bien. ¿Quién dijo esto, Lourdes? Sí, profe. Bien. Sí, forman lo que se llama placas de ateroma. Siempre pregunto esto yo. Ya vamos a ver bien qué es placas de ateroma cuando veamos los metabolismos, pero sí, el colesterol, nosotros tenemos un colesterol que consumimos con la dieta y nuestras células también son capaces de sintetizar colesterol, ¿sí? Porque ya vamos a ver que es una sustancia muy importante, precursora de sustancias muy importantes también. Pero como todo, en exceso es malo. Entonces se va a ir a depositar en la luz, digamos, o en la parte interna, en la túnica íntima de las arterias. ¿Cuál es la función de las arterias? De los vasos sanguíneos en general, sobre todo de las arterias. ¿Qué viaja por las arterias, chicos? Y movilizar la sangre, profe, con todos los nutrientes. O sea, imagínate que tengas inmóvil la sangre, un éxtasis sanguíneo, te No, morís. transportar la sangre hacia el Claro. resto del cuerpo. Son las mangueritas que tiene nuestro cuerpo humano por el cual transporta la sangre. No se tiene, en ningún momento se tiene que parar. Si se para, se muere. Bien. Es por donde viajan las arterias, es por donde viaja la sangre. Y tenemos que la principal característica, lo vimos en la clase pasada, en proteínas, ¿cómo se llamaban las proteínas que tenían los vasos sanguíneos que permitían la gran variabilidad en cuanto al diámetro? Se podrían dilatar, se podían contraer. Vimos que la elastina estaba representando lo que es a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y es lo que era la responsable de la contractilidad de estos vasos sanguíneos. Bueno, en estos vasos sanguíneos se va a depositar colesterol y va a ir obstruyendo la luz del vaso. Por eso se le llama como colesterol malo. Bien. Y vamos a la otra diapo. Así como tenemos ácidos grasos saturados, vamos a tener los ácidos grasos insaturados. Definición de ácidos grasos insaturados: son ácidos carboxílicos de cadena larga con uno o varios dobles enlaces entre los átomos de carbono. Y estos van a estar presentes en algunas grasas vegetales. Por ejemplo, en los aceites, ¿sí? Tenemos, obviamente, este tipo de ácidos grasos son mucho más saludables, o sea que son beneficiosos para el corazón. Y vamos a tener dentro de grasas vegetales, vamos a tener los aceites. El aceite de oliva, el aceite de girasol, en los frutos secos, ¿sí? Y acá va a presentar un bajo porcentaje del colesterol malo o HDL. Bien, creo que ahora ya sí se termina. No sé cuántos minutos dice. Entonces, ¿se entendió la clasificación de ácidos grasos saturados e insaturados? Repito, los saturados tienen una cadena larga donde sus átomos de carbono se unen solamente por enlaces simples. Los insaturados, en cambio, van a ser aquellas cadenas hidrocarbonadas que va a presentar entre uno o más de sus átomos de carbono, uno o más enlaces dobles. Todo con ejemplos. Los saturados, grasas animales, colesterol malo, lo vamos a tener en la manteca, en todo lo que sea grasas de animales, de la carne. Y los ácidos grasos insaturados son llamados como, digamos, que son más saludables, más beneficiosos para el corazón. Los aceites, aceite de oliva, aceite de girasol. Pero dentro de los insaturados, dependiendo la cantidad o número de dobles enlaces que presenten entre sus átomos de carbono, vamos a tener. Cuando presenta un solo doble enlace, vamos a llamarlo como mono, recuerden que es uno, monoetilénico, ¿sí? Entonces, un solo doble enlace monoetilénico. Dos o más dobles enlaces entre los átomos de carbono se va a llamar polietilénico, ¿sí? ¿Estamos ahí? Y si ven el dibujito, ven allá abajo cómo un doble enlace va a presentar isomería óptica. ¿Qué significa? Que vamos a tener cis y trans dentro de la molécula, como queda la disposición así, ¿no es cierto? En el espacio, vamos a tener que presentan isomería óptica.
solamente los ácidos grasos insaturados. Esa presencia del doble enlace, nosotros cuando veíamos los enlaces simples también de los monosacáridos, al ser simple podían rotar en el espacio, ¿no es cierto? En cambio, la presencia de un doble enlace la fija a la molécula, ¿sí? La fija. Impide la rotación en el espacio. Bueno. Cambiamos la diapo. No sé si llegamos. A ver, haz que dice. Bueno, dale.